tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Punto. Soy el Padre Alejandro Ortega. Yo creo que todos tenemos un pasaje de la Biblia favorito, preferido. Algún pasaje que nos hace o nos ayuda a meditar, que nos inspira, que nos motiva, que nos llena de alegría, de consuelo, de esperanza. En fin, quiero que pienses por un momento cuál es tu pasaje favorito. Yo personalmente tengo varios. Algunos del Antiguo Testamento, otros del Nuevo Testamento. Pero muy especialmente hay una parábola de Jesús que me parece que para muchos es como el pasaje favorito. Al menos para mí lo es y seguramente para muchos de ustedes. Y es la parábola del Hijo Pródigo, que aparece en el Evangelio de San Lucas. De hecho, Lucas es el único evangelista que habla de esta parábola. Tal vez por ese motivo Juan Pablo II dice que el Evangelio de Lucas es el Evangelio de la misericordia. No solo por esta parábola, también por otras parábolas de la misericordia que usa el evangelista Lucas, muy especialmente la parábola del buen samaritano, la parábola de la dracma perdida, en fin, hay varios momentos muy interesantes en el Evangelio de Lucas sobre la misericordia. Pero esta parábola en particular del Hijo Pródigo, que es una obra maestra en muchos sentidos, no solo es una gran lección de misericordia, es una gran lección también sobre el corazón de Dios. Nos permite adentrarnos en el corazón mismo de Dios. Y por decirlo de alguna manera, ese Dios invisible del que se habla también en la Biblia, Dios que nadie lo puede ver, que nadie lo puede conocer directamente, a través de Cristo, a través de la enseñanza de Cristo y prácticamente en la vida misma, en los hechos y en la vida de Cristo que muere por nosotros, vemos, por así decirlo, encarnada la misericordia de Dios. Vemos el rostro de Dios misericordioso, palpable, que podemos ver, que podemos escuchar directamente de los labios de Cristo. Es un gran momento para nosotros este encuentro con Cristo a través de la parábola del Hijo Pródigo. Pero vamos a entrar pues en el detalle de esta parábola, unos detalles porque no nos da el tiempo para más. Empezando por decir que el primer elemento de esta parábola es la partida del Hijo Pródigo hacia una ciudad, hacia un lugar lejano de la casa del Padre. Se alejó de la casa del Padre, tomó sus cosas, de hecho pidió la herencia que todavía no le tocaba, el Padre no había muerto, pero ya le pidió la herencia por anticipado y el Padre se la da. Y ahí está un primer gesto de misericordia del Padre. Le da al Hijo lo que le está pidiendo, a unas sabiendas de que el Hijo iba a hacer mal uso de ese don, de ese regalo, de eso que le estaba anticipando el Padre. ¿Cómo hace Dios con nosotros? Nos ha dado el don maravilloso de la libertad, nos ha dado tantos dones y talentos que tantas veces utilizamos para alejarnos de la casa del Padre. Y no por eso Dios nos priva de esos dones. No nos quita la libertad para que no pequemos, no nos quita nuestra inteligencia, nuestra capacidad creativa, nuestra imaginación, tantas facultades y dones que tenemos y que tantas veces utilizamos para alejarnos de la casa del Padre. Pero ahí empieza la bondad de Dios, ahí empieza la misericordia de Dios que nos dona aun aquello que puede potencialmente alejarnos de Él mismo. Todos sabemos muy bien lo que pasó después con este muchacho que, lejos de la casa del Padre, malgasta la herencia y de una manera muy torpe, en vicios, con malas amistades, con malas compañías, etcétera, etcétera. Yo quisiera subrayar también aquí algo que el Papa Juan Pablo II menciona cuando está haciendo el análisis de esta parábola. Dice que más que malgastar la herencia, el dinero, por decirlo así, que el Padre le había dado, el Hijo se malgastó a sí mismo. Eso es el pecado. El pecado es pecado no solo porque es una falta, una violación de una ley divina. Es ante todo un daño que nos hacemos a nosotros mismos. Más aún, es pecado porque nos lastima, es pecado porque Dios no quiere que nos hagamos el mal a nosotros mismos, ni mucho menos a los demás. Nuestra relación con Dios mismo que se ve lastimada por nuestros pecados. En fin, el pecado ante todo daña a quien lo comete. Y por eso en la parábola aparece muy claramente que es el propio Hijo
este joven el que empieza a sufrir las consecuencias de su pecado. De pronto surge una gran hambre en aquel país donde él estaba y empieza a pasar necesidad, dice el evangelista. Y tal necesidad que llega incluso a hacerse contratar para apacentar puercos y ni siquiera le daban de comer lo que le daban de comer a los puercos. Qué forma de expresar en esta parábola lo que hace el pecado. Nos arruina literalmente. Esa palabra arruinar, nunca mejor utilizada que en este contexto. Nos lleva a la ruina moral, a la ruina psicológica a veces, a la ruina emocional, a la ruina espiritual, a veces a la ruina material también, a la ruina física. Perdemos hasta la salud a veces por culpa de nuestros pecados. En fin, es muy clara la consecuencia. Y es en ese momento y en ese contexto en que el joven, dice el evangelista, entra dentro de sí. Hace este ejercicio de introspección para darse cuenta de su propia situación. Ese es el primer paso de la conversión. Esa reflexión, ese momento de examen de conciencia, no solo para decir, caray, me equivoqué, sino para constatar también las consecuencias de mi equivocación. Mira cómo estoy viviendo ahora. Mira lo que me está sucediendo, qué mal lo estoy pasando, cuando en casa de mi padre hasta los jornaleros tienen pan en abundancia y yo aquí me muero de hambre. Y entonces el joven toma la gran decisión. Una decisión, si ustedes quieren, todavía muy, pues de muy bajo calibre, porque dice, voy a regresar casi para que me den de comer. No parece una conversión moral profunda, una conversión espiritual. Parece que lo que lo ha motivado a convertirse es el hambre. Pero en el fondo, la clave es cuando dice, volveré a mi padre. Volveré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí, ese es el momento del arrepentimiento, del reconocimiento de que he cometido un mal contra ti, contra el cielo. O sea, te ofendí a ti. Ya no se está mirando a sí mismo. En ese momento el hijo ya no se mira, ya no mira su hambre. Ahora está mirando al padre que él ha ofendido, que es su propio padre. Y entonces emprende el camino de regreso a la casa del padre. Dice después el evangelista de una manera bellísima, esta parte me encanta del evangelio, cuando dice que cuando él estaba todavía lejos, el padre lo vio y corrió hacia él. Otro aspecto importantísimo. No necesitamos hacer un gran esfuerzo de conversión para que Dios salga corriendo a encontrarnos, para que Dios se deje encontrar por nosotros. Cuando el hijo estaba todavía lejos, interprétalo así también, cuando su conversión era todavía muy incipiente, cuando apenas estaba ahí arreglando, por decirlo así, su proceso interior, estaba transformándose interiormente, estaba muy lejos de haber alcanzado un sincero arrepentimiento, el padre sale y corre, cubre la distancia que lo separa todavía del hijo y lo abraza. Y dice aquí el texto en griego una palabra, un verbo que es difícil de traducir, pero bueno, hay todo tipo de traducciones en español, pero el verbo griego es katefilesen auton, que algunos traducen como y lo besó efusivamente. A mí en lo personal me encanta una traducción de dos autores, dos teólogos exegetas españoles, Bover y O'Callaghan, que lo traducen de esta manera, que todos vamos a entender mucho mejor. Se lo comía a besos. No solo lo abrazó, se lo comía a besos. Todos sabemos cuando una mamá se está comiendo a besos a su hijo. Eso es lo que estaba haciendo este padre con su hijo. Y vaya que venía bien sucio, bien maloliente, todavía no se bañaba, todavía el padre no le ponía el nuevo vestido, todavía no estaba, por decirlo así, presentable. Nadie de nosotros necesita estar presentable para que Dios lo abrace y lo bese y más bien se lo coma a besos, como acabo de decir. Qué hermoso es poder darnos cuenta de esto. Que Dios, aunque a veces estemos muy poco arrepentidos, muy poco transformados, muy poco convertidos, Dios nos abraza y nos besa efusivamente. Dios nos acoge de nuevo en su casa. Y no solo, en este caso sabemos lo que hizo el Padre a continuación.
Dice a sus sirvientes, rápido, tráiganle el mejor vestido y pónganselo. Ahorita voy a analizar el significado de cada uno de estos elementos. Después dice, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. El vestido que representa, vamos a recuperarle todo lo que él perdió. Es decir, la riqueza que él malgastó, la dignidad de ser el hijo del Padre, se la devuelve ahí el Padre, dándole el mejor vestido, devolviéndole una riqueza que él había malgastado. En segundo lugar, el anillo representa la autoridad. Recuerden que en la antigüedad los reyes sellaban las cartas, sus decretos reales con el anillo real, es decir, con el sello que tenía el anillo ahí. Cuando el Padre dice, póngale un anillo en su mano, le está diciendo a toda su servidumbre, este es mi hijo y este aquí manda. Le está devolviendo la autoridad que había perdido al irse de la casa del Padre. Y luego dice, póngale sandalias en los pies. Recuerden aquel pasaje del Antiguo Testamento donde Moisés se acerca a la zarza ardiente y de la zarza ardiente, que es Dios que le habla desde la zarza, le dice, quítate las sandalias porque estás pisando tierra sagrada. Quítate las sandalias significa no eres digno de estar parado aquí. Ahora el Padre dice, póngale sandalias en los pies. Él que venía descalzo, que ya había perdido los zapatos hacía mucho tiempo y ahora viene descalzo, indigno. Ahora dice, pónganle sandalias, significa este hijo es digno de estar parado aquí en mi casa, porque esta es su casa, porque todos pertenecemos a la casa del Padre. Nadie, en cambio, pertenece a la tierra del pecado. En tierra del pecado todos somos forasteros. En la casa del Padre todos somos hijos. Todos pertenecemos aquí. Esta es nuestra casa. Bienvenido a la casa del Padre, que es tu casa. Soy el Padre Alejandro Ortega y esto es Al Punto. Hasta la próxima.